Imagina que estás en una conversación con amigos, hablando sobre la vida, las decisiones y la fe. Uno de ellos dice: Dios no se preocupa por los detalles, solo por el corazón. Y aunque suena bien, la Biblia nos cuenta una historia diferente. Regresemos a la historia de Noé, un hombre que encontró gracia a los ojos de Dios en un tiempo de gran maldad. Génesis 6:8. ¿Quién era este Noé? Él no solo fue un constructor del arca, fue alguien que siguió instrucciones precisas de Dios. Cuando Dios decidió salvar a Noé y a su familia del diluvio, le dio una serie de instrucciones muy detalladas sobre cómo debía ser el arca. En Génesis 6:14-16 le dice cómo debía estar hecha, hasta las medidas exactas que debía tener. ¿Por qué? Porque cada detalle era crucial para su misión divina. Imagina a Noé diante su familia, trabajando en el proyecto del arca, midiendo la madera y siguiendo esas indicaciones. Sin duda, algunos podrían haber pensado que esas instrucciones parecían excesivas, que al final lo que importaba era la fe de Noé. Pero Dios, en su infinita sabiduría, sabía que cada codo de longitud y cada pieza de madera tenían un propósito. El arca no solo cumplió una función práctica, sino que también sirvió como símbolo de obediencia y de la santidad de un Dios que se preocupa por los aspectos de nuestras vidas. Este principio se repite en la vida de Moisés. Mientras guiaba al pueblo de Israel en su salida de Egipto, Dios le da instrucciones minuciosas sobre la construcción del tabernáculo. En Éxodo 25:8-9, Él les dice: «Y me harán un santuario, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis». Aquí vemos a un Dios que es meticuloso. Él no solo deja las cosas al azar. Cada mueble, cada disposición, cada elemento había de reflejar su grandeza y su deseo de habitar entre su pueblo. Esta atención al detalle es una revelación del carácter de Dios. Su deseo es que vivamos vidas de integridad. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que debemos esforzarnos por ser coherentes entre lo que creemos en nuestro corazón y nuestras acciones diarias. Al reflexionar sobre nuestra vida, estamos poniendo en práctica esos pequeños detalles que marcan la diferencia. El apóstol Santiago también nos advierte sobre la importancia de las acciones. Como dice en Santiago 2:26, «Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta». La fe genuina produce frutos, y esos frutos son las acciones que realizamos en nuestra vida cotidiana. No se trata únicamente de lo que debemos sentir o creer, sino de cómo esto se traduce en la vida real. Recordemos también las palabras de Jesús en Mateo 5:16, donde dice: «Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos». Tu vida, animada por la obra del Espíritu Santo, se convierte en un testimonio de la autenticidad de tu fe. Desgraciadamente, algunas personas han interpretado la frase «Dios no se preocupa por los detalles» como una señal de libertad para hacer lo que deseen, incluso apartándose de lo que la Escritura enseña. Sin embargo, esto es un gran error, pues minimiza el carácter santo de Dios y la seriedad de las decisiones que tomamos. Cuando omitimos los detalles y nos enfocamos solo en el corazón, podemos caer en una trampa peligrosa. Las Escrituras nos enseñan que lo que sucede en nuestro interior debe reflejarse exteriormente. Dios busca nuestro corazón, sí, pero también se espera que nuestros actos reflejen ese amor que declaramos sentir por Él. Es un llamado a una vida de coherencia y autenticidad. Así que, la próxima vez que alguien mencione que Dios no se preocupa por los detalles, recuerda la historia de Noé y el tabernáculo.
Deja que la Escritura te inspire y desafíe para vivir con propósito. No ignoremos los detalles, porque cada uno de ellos es una oportunidad para glorificar a Dios en nuestra vida. Y mientras avanzamos, prepárate, porque en el mismo viaje de descubrimiento, nos detendremos en la próxima tradición que a menudo se toma como verdad bíblica. Dios escribe bien con líneas torcidas. Esta frase se ha vuelto popular en muchos ambientes religiosos, pero ¿realmente refleja la enseñanza de la Biblia? En nuestro próximo capítulo, profundizaremos en lo que realmente significa esta frase y cómo la visión de Dios sobre nuestras decisiones y circunstancias nos puede liberar de confusiones y manipulaciones. Así que, mantente atento, porque vamos a analizar cómo nuestra comprensión de la soberanía de Dios se entrelaza con nuestras elecciones y experiencias de vida. Te invito a seguir este recorrido. La verdad nos espera, y al descubrirla, encontraremos más luz sobre quién es realmente Dios y cómo Él se relaciona con nosotros en cada detalle de nuestras vidas. No te lo pierdas. A menudo escuchamos la frase, Dios se escribe bien con líneas torcidas. En su esencia, parece un consuelo maravilloso para aquellos que enfrentan momentos difíciles y confusos. La noción de que, a pesar de nuestras imperfecciones o de las malas decisiones, Dios puede hacer algo bueno de todo, suena alentador. Pero, ¿es esta frase verdaderamente bíblica? Vamos a explorar esto juntos. Imaginemos la historia de José, un joven lleno de sueños que, en lugar de ver cómo estos sueños se cumplían, fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. En Génesis 37, vemos cómo la envidia de sus hermanos lo llevó a una serie de eventos trágicos. Fue injustamente encarcelado, enfrentando mentiras y sufrimiento. A primera vista, la vida de José parece estar marcada por las líneas torcidas. Pero en medio de todo esto, Dios tenía un plan. Años más tarde, al interpretar los sueños del faraón, José se encuentra en una posición de poder en Egipto. En Génesis 50:20, cuando se encuentra con sus hermanos, les dice, «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para preservar la vida de un pueblo numeroso». Aquí vemos que lo que parece ser una serie de decisiones horribles y dolorosas fue, en última instancia, parte de un plan divino mucho más grande. Dios no hizo que esas situaciones torcidas sucedieran, pero usó cada una de ellas para traer salvación y restauración. Es fundamental entender que Dios no crea caminos torcidos. Es cierto que la vida está llena de pruebas y tropiezos, pero esas tribulaciones no son un reflejo de que Dios está dibujando líneas confusas. Más bien, son consecuencias de un mundo caído, donde la humanidad tiene libre albedrío para elegir entre el bien y el mal. Romanos 3:23 nos enseña que, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Este pecado trae consigo consecuencias que no deben ser atribuidas a la mano de Dios. En muchos pasajes de la Biblia, Dios se presenta como quien guía nuestros pasos. Salmos 119, 105 dice, «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino». Aquí hay una promesa de que, a través de su palabra, Él nos provee dirección clara y cierta. La idea de que Dios es un Dios de orden y claridad se encuentra en toda la Escritura. En Isaías 43:2 leemos, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te ahogarán, y cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti». Esta promesa no es de un camino torcido, sino de protección y guía en medio de las dificultades.
La frase «Dios escribe bien con líneas torcidas» puede llevar a la tentación de pensar que no necesitamos hacer elecciones sabias o seguir los mandamientos de Dios, porque al final todo terminará bien. Sin embargo, eso es un malentendido profundo. Este tipo de razonamiento puede crear una sensación de complacencia y justificar decisiones dañinas, porque se asume que Dios se encargará de todo. La realidad es que todos enfrentamos consecuencias por nuestras elecciones. La historia de David y Betsabé, mencionada en 2 Samuel 11, ilustra esto de manera contundente. David fue perdonado por su pecado, pero enfrentó graves consecuencias que impactaron su familia y su reino. En este caso, el perdón de Dios no eliminó las repercusiones de su decisión. La idea de que todo está bajo control puede ser peligrosa y engañosa. Es importante recordar que Dios tiene el poder de transformar incluso las situaciones más difíciles en algo bueno, pero eso no significa que Él causa esas dificultades. A lo largo de la historia humana, ha mostrado su soberanía, transformando las peores circunstancias para cumplir sus propósitos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay una lección vital aquí. Nuestras decisiones tienen peso. Dios no está en la línea de meta arreglando nuestras historias. Más bien, Él nos invita a correr la carrera con fe y obediencia, buscando su guía en cada paso. Cuando elegimos vivir de acuerdo con su palabra, experimentamos la paz y el propósito que Él desea para nosotros, incluso en medio de las tormentas. Así que la próxima vez que escuches que Dios escribe bien con líneas torcidas, reflexiona sobre lo que verdaderamente significa. En lugar de sentarnos cómodos, debemos comprometernos a vivir de forma sabia y obediente, buscando la dirección de Dios en cada área de nuestras vidas. Dios no quiere que vivamos en la confusión. Él desea que la luz de su verdad ilumine nuestro camino. A medida que avanzamos en este viaje a través de las tradiciones que a veces distorsionan nuestra fe, en el próximo capítulo exploraremos otra afirmación popular. Ayúdate y el cielo te ayudará. Esta declaración puede parecer motivadora, ¿pero realmente está respaldada por las Escrituras? Juntos, analizaremos su origen y cómo se contrasta con el mensaje de la gracia divina en la Biblia. Prepárate para descubrir cómo esta perspectiva puede impactar nuestra comprensión de la ayuda y el favor de Dios en nuestras vidas. A medida que desentrañamos este asunto, recuerda que el camino hacia la verdad siempre comienza con un corazón abierto y dispuesto a aprender. Vamos a profundizar en esta próxima tradición y a ver qué nos dice realmente la palabra de Dios. Ayúdate y el cielo te ayudará. Esta popular frase resuena en muchos círculos como un mantra motivacional. Suena inspiradora, ¿verdad? La idea de que debemos esforzarnos por conseguir lo que queremos es, a primera vista, comprensible. Sin embargo, cuando recorremos las Escrituras, encontramos que esta afirmación está ausente de la Biblia y plantea un entendimiento erróneo de la gracia y la intervención divina. Pensemos en la mujer con el flujo de sangre, que según el Evangelio de Marcos 5:25-34, había sufrido durante 12 años. Ella había gastado todos sus bienes en médicos, pero no había logrado ninguna sanidad. En su juventud, podría haberse esforzado para mejorar su situación, pero cuando llegó el momento de su encuentro con Jesús, lo que necesitaba no era simplemente su propio esfuerzo. La mujer se acercó a Jesús con fe, diciendo: «Si tan solo toco su manto, seré sanada». Su acción no fue un esfuerzo en sí mismo, fue simplemente un acto de confianza en el poder de Dios.
Cuando tocó el manto de Cristo, sintió que su sanidad llegó inmediatamente, y Jesús, al darse cuenta, se volvió hacia ella y le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción». Esto nos muestra que aunque la diligencia y el esfuerzo son importantes, la verdadera ayuda proviene de Dios. Y a menudo estamos tan agotados tratando de resolver nuestras dificultades por nuestra cuenta, que nos olvidamos de confiar en aquel que tiene el poder de liberarnos de nuestras luchas. La falta de esperanza que puede surgir de esta declaración, «Ayúdate y el cielo te ayudará», puede llevar a muchas personas a pensar que son responsables de ganarse el favor de Dios. Pero la realidad es que su ayuda no se basa en nuestras obras, sino en su gracia. Pablo en Efesios 2:8-9 nos recuerda que, por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí Pablo nos enseña que no se trata de nuestro esfuerzo, sino de la abundante y gratuita gracia de Dios. Cuando intentamos cargar el peso de nuestras vidas por nosotros mismos, a menudo terminamos sintiendo que no estamos a la altura. Y eso puede ser agotador. Un claro ejemplo de esta verdad se encuentra en la historia del pueblo de Israel en Egipto. Cuando clamaron a Dios en medio de su opresión, no fue su esfuerzo lo que les llevó a la liberación, sino la respuesta de Dios a su clamor. En Éxodo 3:4-7-8, Dios le dice a Moisés: «Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor, porque he descendido para librarles». Aquí no hay un ayúdate involucrado, es un acto de misericordia divina. La cultura de la autosuficiencia está profundamente arraigada en el corazón humano, y esta frase puede ser un recordatorio de que a menudo nos obsesionamos con lo que podemos hacer en lugar de confiar en lo que Dios ya ha hecho y sigue haciendo. La intervención de Dios no es un premio por nuestro esfuerzo, sino un regalo de su amor y compasión hacia nosotros. Debemos recordar también que la fe activa y la gratitud hacia Dios deben ir de la mano con nuestra diligencia. No se trata de que debamos ser pasivos, sino de que nuestra acción debe siempre ir acompañada de una profunda dependencia del Señor. Provocamos cambios en nuestras vidas a través de la acción, pero estas acciones deben ser guiadas por la fe y la confianza en la dirección de Dios. Así que la próxima vez que escuches la frase «Ayúdate y el cielo te ayudará», reflexiona sobre la verdad de la gracia. La ayuda de Dios no es un intercambio basado en nuestros esfuerzos. Es un regalo que se nos ofrece, que nos invita a descansar en su amor. Y aunque se nos llama a actuar en fe, nuestra confianza no debe estar en el esfuerzo humano, sino en el poder divino. En el próximo capítulo, nos detendremos a considerar una idea que ha arraigado en muchas comunidades. Quien está sufriendo está en pecado oculto. Es hora de explorar este concepto y ver cómo se alinea o se separa de lo que enseña la Biblia sobre el sufrimiento y la gracia. No te lo pierdas. Cada paso que demos en este viaje nos acercará más a la verdad y a la comprensión de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Quien está sufriendo está en pecado oculto. Esta afirmación puede sonar familiar en ciertos círculos religiosos y ha sido la causa de muchos malentendidos y cargas innecesarias en la vida de los creyentes. La idea detrás de esta frase es que cada sufrimiento en nuestras vidas es consecuencia directa de algún pecado no confesado. Pero, ¿es esto verdaderamente lo que enseña la Biblia? Para abordar esta cuestión, regresemos a la historia de Job, un hombre descrito en la palabra de Dios
como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Job tenía todo lo que un hombre pudiera anhelar: una familia amorosa, salud y riqueza. Sin embargo, de un día para otro, perdió todo. Sus posesiones fueron destruidas, sus hijos murieron y su salud se deterioró. La Biblia nos muestra que el sufrimiento de Job no era el resultado de un pecado oculto, sino que era parte de una prueba divina que pondría a prueba su fe. Sus amigos, al verlo sufrir, vinieron con la mentalidad común de que su dolor debía ser una consecuencia de un pecado oculto. A lo largo del diálogo en el libro, ellos insisten en que Job debía haber cometido alguna transgresión para merecer tal calamidad. Sin embargo, al final del libro, Dios se presenta y reprende a los amigos de Job por hablar falsamente en su nombre. En Job 42:7, Dios les dice: «He aquí, yo estoy conforme a tu palabra, que has hablado de mi nombre en falso». Esto nos deja claro que el sufrimiento no equivale necesariamente a pecado. En el Nuevo Testamento, Jesús confronta este mismo error. En Lucas 13:1-5, se menciona a unos galileos cuyo sacrificio había sido mezclado con la sangre de sus ofrendas por Pilato. La gente pensaba que ellos habían sufrido esta muerte horrible porque eran más pecadores que otros. Jesús responde: ¿piensas que estos galileos eran más pecadores que todos los galileos porque padecieron esto? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Aquí Jesús aclara que no debemos vincular el sufrimiento con el pecado de manera simplista. Es fundamental recordar que vivimos en un mundo caído, lleno de dificultades y aflicciones. El sufrimiento es parte de la experiencia humana y no siempre está relacionado con un comportamiento moral. El apóstol Pablo, en 2 Corintios 4:8-9, dice: «En todo somos atribulados, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no abandonados; derribados, pero no destruidos». A pesar de las pruebas y tribulaciones, la vida cristiana no significa estar exentos de sufrimiento, sino que significa tener la presencia de Dios, incluso en medio del dolor. La idea de que el sufrimiento es sinónimo de pecado oculto puede llevar a sentimientos de culpa y vergüenza en quienes ya están luchando con situaciones difíciles. En lugar de sanación, la persona sufre una carga emocional adicional al creer que su dolor es un castigo divino. De hecho, Jesús mismo sufrió y fue el máximo ejemplo de inocencia en sufrimiento. En Isaías 53:5 se nos dice que, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Su sufrimiento tuvo un propósito redentor, y así también pueden tener un propósito nuestras tribulaciones, que nos acercan más a Él y nos transforman a su imagen. Entonces, la próxima vez que escuches la frase «quien está sufriendo está en pecado oculto», recuerda a Job y a Jesús. El sufrimiento no debe ser visto como una medida del corazón de una persona, sino como parte de la complejidad de la vida en el mundo. Dios se preocupa por nosotros en nuestras pruebas y ofrece paz y consuelo, incluso en nuestros períodos más oscuros. Y antes de concluir este capítulo, quiero invitarte a seguir acompañándonos en esta travesía. Te animo a que te unas a nuestra comunidad mientras exploramos juntos más verdades bíblicas y desmantelamos las tradiciones que pueden estar distorsionando nuestra fe. Tu apoyo nos ayuda a difundir el mensaje y a alcanzar a más personas que buscan conocer la verdad. No te pierdas lo que viene en el próximo capítulo. ¿Alguna vez has escuchado la frase «Si tienes fe, nada malo nunca te pasará»? Esta declaración puede parecer alentadora, pero al explorar su verdadero significado a la luz de las Escrituras, descubrimos que no se sostiene.
A menudo genera expectativas irreales en los corazones de los creyentes, llevándolos a la decepción y al desasosiego cuando enfrentan dificultades. La realidad es que la vida está llena de desafíos. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Aquí nos deja claro que aunque tengamos fe, no estamos exentos de sufrir. Al contrario, las aflicciones son una parte natural de nuestra experiencia humana. Tomemos, por ejemplo, la vida del apóstol Pablo. Un hombre de profunda fe y llamado divino, Pablo sufrió numerosas tribulaciones. En 2 Corintios 11, 24, 27, se enumeran algunos de sus sufrimientos. 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido golpeado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he naufragado. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. A pesar de su fe en Cristo, su vida estuvo marcada por el sufrimiento. Sin embargo, nunca consideró su dolor como un indicador de que su fe era deficiente. La historia de los primeros cristianos también pone de manifiesto este principio. Los apóstoles enfrentaron persecuciones y martirios no por incredulidad, sino porque proclamaron abiertamente su fe en Jesucristo. En Hechos 5:40, 41, se nos dice que después de ser azotados, se fueron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido considerados dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Su fe no les blindó del sufrimiento. Al contrario, les dio la fuerza para perseverar. A veces, los mensajes que promovemos sobre la fe pueden dar paso a la idea errónea de que la vida cristiana es una promesa de tranquilidad y éxito. Sin embargo, el verdadero llamado del Evangelio nos invita a caminar junto a Cristo en las pruebas, encontrando fortaleza y propósito en medio de las adversidades. Romanos 5, 3, 5 dice: «Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado». Esta es la verdadera esencia de nuestra fe. No es que no suframos, sino que, incluso en el sufrimiento, tenemos la promesa de su presencia y consuelo. Salmos 23:4 nos recuerda: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento». La fe permite que en medio del dolor aún podamos tener confianza y paz. Es crucial entender que las dificultades no son un castigo, ni una prueba de que nuestra fe es inadecuada. Más bien, son oportunidades para profundizar nuestra relación con Dios y crecer en nuestra confianza en Él. En Jeremías 29:11, Dios promete: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Aunque no comprendamos la razón detrás de nuestras luchas, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan y propósito en medio de ellas. En conclusión, la afirmación «si tienes fe, nada malo nunca te pasará» distorsiona la verdadera naturaleza de la fe cristiana. Si bien la fe es fundamental en nuestras vidas, no nos exonera de los desafíos. Al contrario, nos acompaña en el camino, fortaleciendo nuestro espíritu y transformando nuestras pruebas en testimonio. Te invito a reflexionar sobre este mensaje. Aunque enfrentemos adversidades, recordemos que Cristo ha vencido al mundo y podemos encontrar consuelo y esperanza en su palabra. Y antes de pasar al siguiente capítulo, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. Tu apoyo nos permite seguir extendiendo este mensaje y explorando juntos las verdades de la palabra de Dios. Prepárate.
En el próximo capítulo abordaremos una frase que muchos consideran un imperativo. No cuestiones, solo acepta. Nos adentraremos en qué significa realmente cuestionar a Dios y cómo esta búsqueda de respuestas es parte de una relación genuina con nuestro Creador. No te pierdas lo que viene en el próximo capítulo. No cuestiones, solo acepta. Esta afirmación a menudo se escucha en contextos religiosos, donde la sumisión ciega parece ser valorada más que la búsqueda sincera de la verdad. La idea de que no debemos cuestionar a Dios o a la autoridad espiritual puede ser atractiva, pero al profundizar en las Escrituras, encontramos que cuestionar no solo es natural, sino que puede ser una parte importante de nuestra relación con Dios. Imaginemos a un David joven, un pastor que se convirtió en rey. En los Salmos, vemos a David expresando sus dudas, frustraciones y preguntas ante Dios. Salmos como el 22 son un claro reflejo de su lucha. Comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas preguntas no son un signo de falta de fe, sino una expresión honesta de su dolor. David aborda a Dios con su vulnerabilidad, y eso es lo que lo hace auténtico. Una historia que ilustra perfectamente el valor del cuestionamiento es la de Habacuc. En el libro de Habacuc, el profeta se presenta ante Dios con una serie de preguntas, cuestionando por qué la injusticia parece prevalecer y por qué Dios no actúa para detenerla. En el capítulo 1 o 2:3, Habacuc clama: ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré yo y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Dios no reprende a Habacuc por sus preguntas. Al contrario, le responde y lo instruye. Esta interacción muestra que Dios no teme nuestras preguntas y que el diálogo con Él es vital. En el Nuevo Testamento, Tomás, uno de los discípulos de Jesús, se convierte en conocido como Tomás el Incrédulo por dudar de la resurrección de Cristo. Cuando escuchó que Jesús había resucitado, exclamó: Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré. Juan 20:25. Jesús no lo reprendió por su duda. En cambio se le apareció y le dijo: Trae tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Juan 20:27. Esto ilustra que incluso los que tienen fe pueden tener preguntas, dudas y momentos de incredulidad. Es esencial entender que cuestionar no es lo mismo que murmurar o dudar de Dios de manera destructiva. Cuestionar implica una búsqueda honesta de entendimiento e íntima con Dios. La Biblia nos invita a tener un diálogo sincero con nuestro Creador. En Isaías 1:18, el Señor dice: Venid luego y razonemos juntos. Esta invitación nos muestra que Dios está abierto a nuestras preguntas y ansias de entenderlo mejor. A menudo, las frases que dicen «no cuestiones» se utilizan para silenciar el dolor y el desasosiego que muchos sienten. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de ignorar nuestras dudas, las lleváramos ante Dios? Él no se asusta de nuestras preguntas. Él desea que le busquemos con un corazón sincero y abierto. Al hacerlo, la puerta de una relación más profunda se abre. Qué liberador es saber que nuestros cuestionamientos no nos alejan de Dios, sino que pueden acercarnos a Él. A través del cuestionamiento, podemos descubrir verdades profundas y experimentar su amor en formas que nunca antes habíamos imaginado. La confianza auténtica se forja en la vulnerabilidad y la franqueza. Así que la próxima vez que escuches, no cuestiones, solo acepta. Recuerda que la Escritura está llena de ejemplos de personas que cuestionaron con valentía y encontraron respuestas. Dios anhela una conexión real con nosotros.
Una donde podemos ser nosotros mismos, incluso en nuestras dudas e inquietudes. Antes de que termine este capítulo, te invito a que te detengas un momento y reflexiones. ¿Hay algo en tu vida que has sentido que no puedes cuestionar? Te animo a llevar esas preguntas ante Dios. Él está dispuesto a escucharte y revelarte la verdad. Y no olvides apoyarnos en este viaje. Tu apoyo es vital para que podamos seguir explorando juntos las verdades de la palabra de Dios. En el próximo capítulo, abordaremos una frase que puede sonar reconfortante, pero que muchas veces no se encuentra en las Escrituras. Lo que es mío, nadie lo quita. No te pierdas lo que viene en el próximo capítulo. Lo que es mío, nadie lo quita. Esta frase puede sonar reconfortante y es fácil de abrazar, especialmente cuando buscamos seguridad en un mundo incierto. La idea de que lo que Dios ha prometido o asignado a nuestras vidas es inquebrantable puede ser alentadora. Sin embargo, al examinar las Escrituras, descubrimos que esta afirmación no refleja siempre la realidad bíblica y puede, de hecho, llevar a un entendimiento erróneo de nuestra relación con Dios y su voluntad. En primer lugar, es crucial reconocer que las promesas de Dios son eternas e inquebrantables. Pero eso no significa que nosotros, como seres humanos, estemos exentos de responsabilidad y consecuencias por nuestras acciones. La Biblia está llena de narrativas que ilustran cómo las decisiones que tomamos pueden llevarnos a perder bendiciones y privilegios que Dios ha dispuesto para nosotros. Consideremos la historia de Esaú en Génesis 25. Él era el primogénito, y según la cultura de la época, eso implicaba derechos significativos, incluidos privilegios de herencia. Sin embargo, en un momento de impulsividad, Esaú vendió su primogenitura a su hermano Jacob por un plato de lentejas. Esta decisión, llena de falta de juicio, resultó en la pérdida de una bendición que no podría recuperarse, aun cuando más tarde se arrepintió. En Hebreos 12, 16, 17, se nos advierte que Esaú fue un ejemplo de alguien que encontró un lugar de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas, pero no pudo recuperar lo que había perdido. De igual manera, el pueblo de Israel vivió experiencias similares. En Números 14, el pueblo se niega a entrar en la tierra prometida, y el resultado de su desobediencia fue que tuvieron que vagar por el desierto durante 40 años. A pesar de las promesas de Dios, su falta de fe y desobediencia les costó las bendiciones que Él había preparado para ellos. Es importante considerar también que las promesas de Dios requieren un corazón obediente. En Deuteronomio 28, 1, 2, se nos dice: «Si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, también Jehová, tu Dios, te elevará sobre todas las naciones de la tierra». La obediencia es un aspecto crucial para experimentar las promesas de Dios en nuestras vidas. La frase «lo que es mío, nadie lo quita» puede llevar a la complacencia y a la idea de que no necesitamos hacer nada para mantener nuestras bendiciones. Sin embargo, la Escritura muestra que Dios espera que estemos en una relación activa con Él, donde nuestra obediencia y fe son reflejadas en nuestras acciones. También existe el riesgo de que esta frase fomente una mentalidad de posesión, donde creemos que nuestras bendiciones son solo para nosotros. En realidad, las bendiciones de Dios no solo son para nuestro beneficio personal, sino que han sido dadas para que seamos de bendición a otros. En 2 Corintios 1:4 se nos recuerda que Dios nos consuela en nuestras tribulaciones para que también podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Las bendiciones que recibimos no son solamente nuestras,
sino que están destinadas a fluir a través de nosotros hacia aquellos que nos rodean. La promesa de Dios es firme, pero debemos mantenernos vigilantes en nuestra relación con Él. Este equilibrio entre la confianza en las promesas de Dios y la responsabilidad de vivir de acuerdo con su voluntad es fundamental. La vida cristiana no es un camino de garantías vacías. Es un viaje donde la fe y la obediencia nos llevan a experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Así que cuando escuches la frase, «Lo que es mío, nadie lo quita», recuerda que aunque Dios es fiel y sus promesas son ciertas, nuestras decisiones y acciones pueden influir en la experiencia de esas bendiciones. La fidelidad de Dios a su pacto no se contradice con nuestras responsabilidades como creyentes. Mientras reflexionas sobre este tema, acércate a Dios con un corazón abierto y dispuesto a seguir su guía. Recuerda que la relación con Él se basa en la confianza y el deseo de vivir en conformidad con su voluntad. Antes de cerrar este capítulo, quiero invitarte a seguir los futuros capítulos que nos ayudarán a profundizar en nuestra fe. Tu apoyo nos permite seguir compartiendo estas verdades con más personas que buscan la sabiduría de la palabra de Dios. A medida que llegamos al final de nuestra exploración sobre las tradiciones que a menudo se consideran como verdades bíblicas, es fundamental reflexionar sobre lo que hemos aprendido. Durante este viaje, hemos desafiado creencias populares que han influido en nuestra comprensión de Dios y en nuestra fe, y hemos encontrado que la enseñanza precisa de las Escrituras tiene mucho que decir sobre cada una de estas afirmaciones. Desde la idea de que Dios no se preocupa por los detalles, solo por el corazón, hasta los conceptos erróneos sobre el sufrimiento y la fe, cada una de estas tradiciones ha sido examinada a la luz de la palabra de Dios. Hemos visto cómo las historias de personajes bíblicos como Noé, Job, Pablo y David ilustran verdades profundas sobre la naturaleza de Dios y nuestro papel en esta relación. Es vital que como creyentes busquemos la verdad en las Escrituras y aprendamos a discernir entre lo que realmente proviene de Dios y lo que ha sido presentado a lo largo del tiempo como verdad, pero que carece de fundamento bíblico. Esta búsqueda de la verdad no solo nos protege de la manipulación, sino que también nos lleva a una relación más profunda y auténtica con nuestro Creador. A medida que continuamos nuestro caminar en la vida cristiana, recordemos que Dios nos invita a ser como los bereanos en Hechos 17:11, quienes recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. La búsqueda honesta de entender la palabra nos permitirá distinguir la verdad de las tradiciones que, aunque bien intencionadas, pueden desviar nuestra mirada de la esencia del Evangelio. Además, es fundamental reconocer que nuestras experiencias de vida, incluidos nuestros cuestionamientos y luchas, no son señales de falta de fe. Al contrario, pueden ser oportunidades para profundizar nuestra confianza en Dios. Él no se asusta de nuestras preguntas. Al contrario, las usa para acercarnos más a Él. En Romanos 1:17 se nos recuerda que el justo por la fe vivirá. La fe auténtica no es una fe ciega, sino una que busca conocimiento, una que se atreve a cuestionar y a dialogar con Dios. La fe se fortalece a través de la búsqueda y el entendimiento. Nos transforma y nos permite enfrentar las dificultades de la vida con la certeza de que Dios está, siempre, a nuestro lado. Así que, mientras cerraremos este capítulo, te animo a reflexionar sobre todo lo que hemos discutido. Te invito a orar y pedir a Dios discernimiento en tu vida. Pregunta cómo puedes aplicar estas verdades en tu día a día y cómo puedes ayudar a otros a encontrar la claridad en medio de las confusiones que pueden surgir de las tradiciones.
Antes de finalizar, recuerda también que tu participación en este viaje es valiosa. Te animo a que sigas apoyando al canal, dando me gusta a este video y suscribiéndote. Tu participación nos motiva a seguir compartiendo y explorando la verdad de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Juntos, sigamos creciendo en la fe y en el conocimiento de la verdad que Dios nos revela en su Escritura. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos nuestro viaje de descubrimiento y exploración en la rica verdad de la Biblia.